Bien, muy buenas tardes a todos. Es un privilegio para mí el compartir con ustedes esta parábola el día de hoy, que es parte de la serie que estamos predicando las tres iglesias, la sabiduría de Jesús en parábolas, que además es la continuación de la parábola vista la semana pasada, que hablamos de la viuda perseverante y el juez sinvergüenza, en Lucas 18 del 1 al 8, que el mismo texto nos decía que su propósito, el propósito de Jesús en esa parábola, era orar en todo tiempo y no desfallecer, que sus discípulos oraran en todo tiempo y no desfallecieran, confiando en que Dios es un juez justo que vindicará pronto a sus escogidos que claman continuamente a Él, lo que fue muy atingente para los tiempos que estamos viviendo. Y hoy vamos a compartir la parábola del fariseo y el publicano, ubicada en Lucas 18, del 9 al 14, donde el versículo 9 nos dice que está dirigida a algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, a los cuales Jesús les dice que no serán justificados por Dios, sino que terminarán humillados, como vemos en el final de esta parábola, en el 14b, que dice, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y para introducir el tema de hoy, quiero partir contándoles una experiencia personal. Si hay algo que mis padres nos transmitieron, enseñaron y demostraron en sus vidas, fue el apreciar a todas las personas por igual, sin importar su origen, edad, trabajo o estatus social. Por lo tanto, es algo que he tratado conscientemente de aplicar en mi vida porque lo aprendí de mi casa y porque sé que es parte de mi fe. Pero recuerdo una ocasión en la que habían preparado una conferencia en la iglesia en la cual yo asistía hace algunos años atrás, varios años atrás en Santiago, donde el orador invitado era alguien que había sido preso y que ahora predicaba en las cárceles. Y debo confesar con vergüenza que en mi corazón, en esa instancia, menosprecié a esta persona incluso antes de haberla escuchado, ya que me imaginaba que por su contexto no tendría una muy buena teología que ofrecer, aunque sería quizás interesante escuchar su experiencia. Pero como siempre, Dios tenía una lección preparada para mí, ya que este predicador comenzó orando con una frase que jamás se me olvidaría. Él dijo: Señor, ahora me gustaría bajarme de este púlpito para que seas tú quien pueda hablar a través de este humilde siervo tuyo. Y la verdad es que esa frase llegó a lo profundo de mi corazón, por lo que inmediatamente le tuve que pedir perdón a Dios por haber menospreciado a un siervo suyo, incluso antes de haberlo escuchado. Por lo que tengo la impresión que esta parábola, de una u otra manera, es para cada uno de los que estamos acá, por lo que debemos prestar mucha atención a las palabras de Jesús. Pero antes de continuar, los voy a dejar con una pregunta para meditar durante esta predicación, que la pregunta es la siguiente. ¿Soy alguien reconocido por mi humildad, confianza en Dios y aprecio hacia los demás? ¿Soy alguien reconocido por mi humildad, confianza en Dios y aprecio hacia los demás? Entonces, teniendo en mente esa pregunta, vamos a orar al Señor para que Él sea guiándonos en la reflexión durante esta mañana o esta tarde. Oremos. Padre amado, primero que todo queremos darte gracias, Señor, por quien tú eres para nosotros, por lo que tú hiciste por nosotros, a pesar de quienes éramos. Te damos gracias, Señor, de que tú no nos desechaste, no nos menospreciaste, sino que nos llamaste a amarte con todo el corazón y amar a nuestro prójimo como a ti mismo. Señor, estamos tan lejos de alcanzar esa vara que tú nos pones, Señor, pero te damos gracias que tenemos la confianza que tú nos estás transformando día a día para poder cumplir con este resumen que tú diste de la ley, de amar a Dios con todo el corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Te pido que la palabra de esta mañana nos pueda desafiar de tal manera de darnos cuenta de nuestros puntos ciegos, de los errores que cometemos diariamente, pero por sobre todo la gracia y la misericordia que hemos alcanzado en ti y la transformación que tú estás haciendo en nuestras vidas. Te pido, Señor, que tú puedas hablar a nuestros corazones, Señor, y tal como aprendí de este predicador,
preso y que predicaba en la cárcel: Señor, me quiero bajar de este púlpito hoy día para que tú seas hablando a través de este humilde, o que está aprendiendo a ser humilde, siervo tuyo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, les pido entonces que tengan abiertas sus Biblias en Lucas 18, del 9 al 14. Y cuando miramos esta parábola que acabamos de leer, lo más probable es que la mayoría de nosotros rápidamente se identifique con este humilde publicano o cobrador de impuestos y no con el orgulloso fariseo. Pero la verdad es que todos nosotros de alguna manera hemos actuado como el fariseo. En algún momento de nuestras vidas nos hemos creído más justos de lo que somos y hemos confiado en nuestra propia rectitud. Probablemente todos los que estamos acá en alguna circunstancia, tal como yo confesé partiendo esta reflexión, hemos despreciado o menospreciado a alguien por nuestros pensamientos, ya sea por su nivel social, por su conocimiento bíblico, por su nivel educacional, por su tendencia política, por su apariencia, por su vocabulario, por su lugar de residencia, etc. Incluso quizás hemos mirado en menos o pensamos de alguien que está luchando de manera más evidente que uno con algún pecado, creyendo que somos mejores que ellos. Por lo que tengo la impresión de que ninguno de nosotros puede decir confiadamente que siempre ha amado a su prójimo como a sí mismo, ni tampoco que siempre ha amado a Dios en todo momento con todo el corazón. Lo que nos recuerda cuán profundamente hemos sido afectados por el pecado y nuestra gran necesidad de Cristo y su perdón por medio de su evangelio, que por fe nos llevará a amar a Dios cada vez más y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El problema es que cada vez que busco amar a Dios y obedecerle para conseguir egoístamente algo de parte de Dios, en vez de hacerlo porque Él ya me ha bendecido, aceptado y amado, estoy buscando mi propia justicia. Cada vez que pienso que Dios debe bendecirme por lo que digo o hago, pensando que lo merezco porque soy un siervo fiel, también entro en esa categoría. Cada vez que no tengo un corazón dispuesto a ser enseñado por otro, estoy confiando finalmente en mi justicia, despreciando a todos los demás que no son dignos de enseñarme. Cada vez que digo que confío en Dios, pero no hago lo que Él me dice que haga, estoy confiando más en mi conocimiento que en Dios mismo. Cada vez que pienso que debo hacer algo para ganarme el amor o el favor de Dios, o dejo de hacer cosas porque creo que ya he hecho lo suficiente, estoy confiando en mi propia justicia. Y así hay muchos otros ejemplos que nos pueden mostrar que todos nosotros hemos caído en una o en ambas primicias que Jesús quiere corregir con esta parábola para sus discípulos. Como nos dice el versículo 9, a los que confiaban en sí mismos como justos, creyendo que por lo que hacen o quienes son, merecen recibir esta justicia de Dios o ser aceptados por Dios. Y segundo, aquellos que menosprecian a los otros, creyéndose superiores a los demás por lo que hacen o por lo que dicen, lo cual te lleva a mirar en menos a los demás, que finalmente eso es lo mismo que despreciar a Dios. Ahora, si se fijan en la parábola, encontramos dos personajes, un fariseo y otro publicano, que suben al templo a orar públicamente, pero solo uno de ellos baja justificado después de su oración. Ahora, ¿qué hace la diferencia? Comencemos revisando a los personajes. Primero veamos al fariseo. Los fariseos eran un grupo o clase laica, es decir, un asistente pastoral, no un pastor, que eran estudiosos de la ley, que se ponían bajo un maestro o un pastor a aprender como discípulo, ya que en ese tiempo no había universidades. Eran una clase celosa y apasionada por cumplir la ley al pie de la letra, al menos en su sentido superficial. Y eran el grupo, la clase dominante en este tiempo, a cargo del Sanedrín, que es la autoridad máxima en ese tiempo, religiosa. Y segundo, el personaje que nos muestra es el publicano, que eran cobradores de impuestos, judíos que trabajaban para el Imperio Romano, que los había conquistado, cobrando impuestos a su propia gente de manera injusta.
escandalosa, incluso excesiva, sacando provecho económico de esto y haciendo grandes fortunas a costa de su propio pueblo. Por lo tanto, culturalmente, el fariseo es respetado por su religiosidad y devoción externa, pero el publicano, por supuesto, que es aborrecido por sus pares por representar al enemigo y aprovecharse de los suyos. Ahora, esta historia se sitúa en el lugar más sagrado para un judío en ese tiempo, como fue el templo, donde los publicanos claramente no eran personas bienvenidas, pero a diferencia de los fariseos, que eran los amos y señores del templo, admirados por su devoción y disciplina. Como hoy día quizás lo podría ser un budista por su disciplina de abandonar todos los deseos y buscar la unión con la naturaleza, o como podría ser admirado un musulmán en su disciplina en la oración diaria y el ayuno, o un ambientalista por su compromiso con el planeta, etc. Pero Jesús nos dice que aunque los fariseos eran admirados por su religiosidad o cumplimiento externo de la ley, debido a que confiaban en ellos mismos, creyéndose justos y menospreciaban a los demás, no lograban impresionar a Dios, sino más bien reforzar el punto que nunca podrían haber recibido la justicia y la rectitud que solo proviene de Dios, porque si ellos se basaban en sus méritos solamente, no había opción. Ya que el problema de los fariseos y muchas otras personas, como los ejemplos que di, no es el tener fe en sí, sino que en qué o quién está puesta esa fe, ya que esta puede estar puesta en un sistema religioso, en un sistema de vida que no agrada a Dios, una ideología que no te lleve al Dios verdadero, una tradición, una corriente política, o finalmente en ellos mismos, y por lo tanto no en la persona de Jesucristo. Y en contraste al fariseo nos muestra este publicano o cobrador de impuestos, que es menospreciado y pecador y que reconoce su condición de apartado de Dios, que no confía en su propia justicia, sino que en la misericordia de Dios, y por ende aprendió a no menospreciar a los demás porque sabe de dónde Dios lo ha sacado y lo que el Señor puede hacer por él. Ya que como la Biblia nos dice, todos los pecadores estamos al mismo nivel. Esto Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, en su gracia y por medio de la fe puesta en Jesús, podemos recibir su justicia. Podemos ser declarados justos o rectos, aunque no lo merezcamos. Ahora, la imagen del publicano, para que podamos entender el peso de por qué eran tan mirados en menos, hoy día podría ser un político o juez que recibió coimas para votar a favor de ciertos proyectos que irían en desmedro de la población o recibió ayuda de forma ilícita. Podría ser un narco que tuvo grandes ganancias a costas de niños adictos y familias enteras metidas en la droga, o un empresario avaro que no solo trata mal a sus empleados, sino que los tiene en condiciones insalubres y con salarios indignos. Por lo que pueden imaginarse lo despreciados que eran los publicanos en ese tiempo. Pero es importante recalcar que no importa lo que hayas hecho en el pasado, si es que te has arrepentido realmente de corazón y has puesto toda tu confianza en lo que Cristo hizo, esta fe debería llevarte de ahí en adelante a tener una vida llena de frutos de arrepentimiento, donde en el poder del Espíritu Santo puedas reflejar más a Cristo que la vida que dejaste de lado. Ya que la Biblia nos dice que una vez que estamos en Cristo somos nuevas criaturas que ya no viven para sí mismos, sino que viven para Cristo, y Cristo vive en ellas. Ahora, esto no quita que las personas que he mencionado, ejemplos que he mencionado antes, deban vivir las consecuencias legales y morales de su pasado, confiando en que en esta nueva condición de cristiano no necesariamente va a cambiar automáticamente las circunstancias o secuelas de su pasado, pero sí su destino y su futuro, para vivir esperanzados, reconciliados y restaurados en medio de todo eso, que es lo que le pasó a este publicano. Ahora, si comparamos las oraciones y actitudes de cada uno de los personajes,
podremos entender por qué la Biblia nos dice que de forma contracultural el publicano de mala reputación sale justificado del templo, de que nadie se lo esperaba, a diferencia del fariseo, que gozaba de buena reputación, pero no fue justificado, pese a que quizás si hubieran hecho encuesta en ese tiempo, todos hubieran pensado que el que iba a recibir la justicia de Dios era el fariseo y no el publicano. Ahora es interesante porque si el fariseo con todo lo que hacía no se salva, ¿quién podrá ser salvo? Y quizás tú te has hecho esa pregunta. Si el fariseo que pareciera que hace tantas cosas por la fe no se salva, ¿quién podrá ser salvo? Y el tema y el énfasis que está poniendo Jesús en esta parábola no es en lo que hacen, no es en el modelo de oración, sino que en la motivación que hay detrás de sus acciones. El problema no está necesariamente en lo que dices, sino que en el corazón de donde fluyen las palabras. Entonces, fíjense ahora en el versículo 11, la actitud con la cual ora el fariseo. Primero vemos que está puesto en pie. Oraba para sí de cierta manera, dice el versículo 11. Y de hecho la costumbre de los fariseos era esa, de orar parado, porque creían que tenían los méritos suficientes para estar orgullosamente delante de Dios. Y no sé si les surge la misma pregunta que a mí al leer su oración, pero ¿a quién le estaba orando realmente el fariseo? Porque no pide nada, al parecer se agradece a sí mismo por quien es y lo que ha hecho. De hecho, si cuentan, la palabra yo es mencionada más veces que la palabra Dios. Y su oración está centrada en cuán bueno es comparativamente hablando y no en la bondad de Dios. Ahora, si pensamos en nuestra forma de orar, podríamos preguntarnos, ¿en quién están centradas nuestras oraciones realmente? ¿Cuán conscientes estamos de a quién le estamos orando? ¿Cuán conscientes estamos del privilegio que tenemos de que el Dios del universo quiera relacionarse contigo y escucharte? ¿En quién ponemos realmente nuestra confianza cuando estamos orando? Volvamos al versículo 11, que dice, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, y aún como este recaudador de impuestos, decía el fariseo en esta parábola. Y si nos fijamos bien en esta actitud del corazón, la Biblia nos dice que los fariseos finalmente eran como el resto de las personas que ellos mismos despreciaban, ya que Jesús mismo los acusa de ciegos guiando a ciegos, de inconsecuentes y hipócritas porque dicen y no hacen. Les dijo víboras y amantes del dinero. Esa es la forma en que Jesús trató a los fariseos. En otras palabras, Jesús los consideraba injustos, estafadores e infieles, lo que se opone a la percepción que este fariseo y la mayoría de ellos tenían de sí mismos, creyendo que eran justos por su acumulación de obras, méritos y porque hacían más de lo que la ley les exigía. Y como ellos hay muchas personas que muestran una apariencia de bondad, llenándose de activismo religioso, pero al final pareciera que son lobos disfrazados de ovejas. Jesús cuestiona las motivaciones incorrectas de los fariseos, que no solo los llevaban a imponerse, sino que a imponer a los demás una carga mayor a lo que Dios mismo había pedido en las Escrituras. Fíjense en el versículo 12. Ellos ayunaban 2 veces a la semana, cuando la ley solo les demandaba que esto fuera una vez al año en el día del perdón. Daban el diezmo de todo lo que recibían, cuando la ley del Antiguo Testamento solo indicaba el diezmo para algunas cosas específicas. Pero en el fondo Jesús les quiere decir, las obras que son hechas por malas motivaciones, aunque estas obras abunden, no sirven, porque son obras muertas, que no se centran en Dios, sino que egoístamente en ellos mismos. En resumen, el fariseo piensa que él es una bendición para Dios y que de hecho el trabajo de Dios casi que avanza por su obra y no la obra de Dios. Entonces, casi que la oración del fariseo, si me permiten parafrasearla, sería algo así como, gracias Dios por lo maravilloso e increíble que yo soy.
reflejando que en su corazón confía en su propia rectitud y justicia. Por lo que déjame preguntarte, ¿en quién tienes puesta tu confianza? ¿En la justicia de Dios o en tu propia rectitud? Ahora, por el contrario, esta parábola nos muestra a un publicano o cobrador de impuestos. Fíjate en el versículo 13. Dice que estaba lejos y no alzaba los ojos. Se sentía sucio, indigno, reconocía con humildad su condición, reverenciando a Dios como corresponde, sin confiar en sus propios méritos, sino en los méritos de Dios. Es diferente decir, puedo entrar confiadamente al Padre por los méritos de Cristo, que decir, voy a entrar patuamente por los méritos míos. Déjenme repetir esa frase. No es lo mismo decir, puedo entrar confiadamente al Padre por los méritos de Cristo, que querer entrar patuamente por los méritos propios, lo cual sabemos que es imposible. El publicano dice que se golpeaba el pecho, que en este tiempo tenía una connotación positiva y no la connotación negativa que tiene hoy en día. Sería un paralelo como hincarse o levantar las manos en adoración. Y vemos que pide misericordia reconociendo su necesidad de Dios e implorando su perdón como un reflejo externo de un real arrepentimiento de corazón. Y es interesante que va al templo pese a que él sabe que no es bienvenido. Él sabe que lo miran en menos. Él sabe que es excluido debido a lo que fue su pasado. Pero no le importó el costo y el dolor del desprecio, porque la necesidad de Dios y su perdón era mayor. Por lo que tenemos que tener cuidado de caer también en una actitud de continuo lamento y victimización, que termina diciendo no soy digno de ser rescatado por Dios, o más bien, que es lo mismo, decir Dios no es lo suficientemente poderoso para cambiarme o salvarme. Entonces el publicano no está expresando esta actitud de lamento o victimización, sino que un real arrepentimiento. En resumen, el publicano se humilla, reconoce su condición y termina justificado o aceptado por Dios. A diferencia del fariseo que es orgulloso, que confía en sí mismo y no reconoce su condición. Por lo tanto, no es justificado o aceptado por Dios, cumpliéndose lo que dice el versículo 14 al final. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahora nosotros podemos caer en esta misma actitud errónea que desea ser justificada, amada o bendecido por Dios por sus buenas obras. Por ejemplo, cada vez que tiendo a pensar erróneamente, ¿para qué necesito esforzarme más si soy una buena persona? Estoy cayendo en un error. O sé que no soy tan bueno como algunos, pero tampoco soy tan malo, así que Dios contará suficientemente mis obras para poder aceptarme. Ambas frases que he dicho hablan de una autoconfianza y una autojusticia que no agrada a Dios. O en la misma línea podemos creer erróneamente que porque ya he sufrido suficiente, ya pagué con mi parte, por lo que Dios no me mandará al infierno a sufrir más porque ya he sufrido suficiente en este mundo y por lo tanto merezco entrar al cielo, lo cual de nuevo refleja autoconfianza y autojusticia que no le agrada a Dios. La Biblia es clara en que nadie merece entrar al cielo por su propio sufrimiento, nadie merece entrar al cielo por sus propios méritos, sino que solo por Cristo, quien en la cruz dijo, hecho está, completado es. El problema es que muchas veces tendemos a querer completar su obra haciendo nuestra voluntad y no la suya. Queremos sumar cosas a la que Dios nos dijo para creer que con eso vamos a ganar puntos delante de Dios. Incluso nos comparamos juzgando a otros porque no hacen lo que yo hago o lo que yo creo que la Biblia dice que deba hacer, olvidándome de dónde Dios me sacó, cómo Él me ha transformado y cómo he llegado a ser quien soy yo hoy día. El problema de este tipo de autojusticia es que se basa en las obras humanas y no en Dios. Nos compara con otras personas y no con Cristo,
porque si nos comparáramos con Cristo, la verdad es que quedaríamos muy mal parados. Pero al compararnos con la gente que creemos que es menor o menospreciamos, por supuesto que quedamos, entre comillas, mejor parados. Esto es igual a marcar nuestro valor según nuestro desempeño, en vez de entender que nuestro valor en Cristo es a pesar de nuestro desempeño, a pesar de nuestra historia previa. Esta forma de ver la fe se enfoca en lo externo y olvida la importancia de lo interno. Se centra en Dios como un juez, pero no en Dios como un padre. Conduce a la vanidad, el orgullo y la arrogancia, que finalmente aminora y desestima el tremendo sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros. Por eso nuestro llamado es a poner toda nuestra confianza en la obra de Cristo y tratar a los demás como Cristo lo hizo, entendiendo que todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Por lo que déjenme terminar con la pregunta que comencé. ¿Soy alguien reconocido por mi humildad, confianza en Dios y aprecio hacia los demás? ¿Soy alguien reconocido por mi humildad, confianza en Dios y aprecio hacia los demás? Oremos. Padre amado, con vergüenza tenemos que admitir que todos los que hemos estado acá nos hemos equivocado, ya sea en creernos más justos de lo que corresponde o menospreciar a los demás. Cada uno de nosotros, en algún momento de nuestras vidas, incluso en esta semana o durante esta mañana, hemos caído en menospreciar a alguien o en creer que somos más justos de lo que realmente somos. Señor, ¿cómo no mirar la actitud del publicano y querer, Señor, ser o tener esta misma actitud de arrepentimiento, esta misma actitud de vergüenza, esta misma actitud de perdón delante de ti? Señor, ayúdanos a que realmente podamos tener siempre, constantemente, consciente en nuestras vidas que debemos buscar amarte con todo el corazón para que mientras fluye ese amor contigo podamos realmente amar a los demás. Señor, ayúdanos a realmente dejar nuestro corazón fariseo de lado, que es orgulloso, que es vanidoso, que es egoísta, que es centrado en sí mismo, que no busca el bien de los demás, sino que el bien propio. Y ayúdanos a tener este corazón que Cristo tuvo y que ejemplifica con este publicano, que se reconoce pecador, se reconoce que necesita la gracia de Dios diariamente y que por eso se humilla delante del Dios en arrepentimiento, pidiéndole perdón por cada cosa que hemos pensado, hemos dicho y hemos hecho que no te agrada. Señor, ayúdanos a tener esta conciencia de quiénes somos, de quiénes éramos y de quiénes llegaremos a ser en el poder del Espíritu Santo. Padre amado, te damos gracias porque es tu misericordia la que permite que podamos realmente ser lo que naturalmente es imposible que podamos ser. Te damos gracias, Señor, porque de alguna manera, cuando tenemos esta actitud del fariseo, podemos entender lo que significa ser rescatado, podemos entender lo que significa tu misericordia. A diferencia del fariseo que probablemente al llegar a su casa, lo único que hizo fue hablar en contra de este publicano que no me dejó orar, que no me dejó estar tranquilo, y centrándose en lo que él no pudo hacer supuestamente, en vez de lo que Dios puede hacer. Te damos gracias, Señor, porque necesitamos de ti. Y si hay alguien hoy día que por primera vez escucha esta necesidad de arrepentimiento, de poner su confianza en Dios, independiente de lo que haya hecho de aquí en adelante, te pido, Señor, que tú puedas abrir sus corazones y que tú puedas permitir que algún cristiano se acerque a sus vidas y que pueda guiarlos a orar para entregar su vida a ti. Y que pueda, Señor, que en esta misma actitud, quizás hoy día mismo, en este momento o más tarde, arrodillarse delante de Dios y pedirle perdón por lo que ha hecho antes y por no considerarlo. Y que pueda pedirle que pueda entrar a su vida y que pueda restaurar y cambiar su pasado,
para poder vivir una vida ahora de misericordia, de gracia, de arrepentimiento, de transformación, para amar a Dios con todo el corazón y poder amar al prójimo como así. Gracias, Señor, por estas parábolas que nos desafían fuertemente y que tocan lo profundo de nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.